hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por Canal 11 en la ciudad de Huancayo, la red a nivel del interior del país y a nivel internacional por Virtual Televisión. Hoy conectados con el Caribe, desde el milenario Perú, pues es siempre satisfactorio y muy grato conversar con hermanos, en este caso de Venezuela que están siendo nominados para lo que va a ser la próxima distinción honoris causa que promueve la Fundación Universidad Hispana. Y dentro de ello, pues tenemos a dos nominados, Gerardo Gutiérrez Lanz y Alfredo Yuncosa, dos profesionales que coinciden en lo que significa seguridad. Y en un mundo tan inseguro, cada día más inseguro, creo yo, está aumentando la inseguridad, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial. Creo que es necesario tener este tipo de reconocimientos por gente que ha aportado, ¿no? Y continúa aportando, porque ellos están en plena vigencia de sus facultades de conocimiento en cuanto a seguridad, que nos conversen un poco sobre estas situaciones tan del día a día, ¿no? Por ejemplo, vamos a iniciar dándole la bienvenida a los dos con un caso, ¿no? Un tanto paradójico. Un policía aquí en la ciudad de Lima, hace poco, pues, intervino ante un suceso delincuencial y asesinó al delincuente. Actualmente, pues, se le ha dado cárcel al policía, ¿no? Y la gente se pregunta, cuando sucede a la inversa, la justicia ampara totalmente al delincuente, ¿no? Se evita su muerte y no sé qué más. ¿Qué es lo que está pasando con esto a nivel de América Latina? No, no sé, ese es el caso peruano, pero sabemos que esos casos se repiten a nivel de nuestra seguridad cada vez más insegura, lamentablemente. Bienvenido, doctor Alfredo Yuncosa. ¿Qué podría opinar al respecto? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto poder comunicarme desde Caracas con América Latina y especialmente con los hermanos del Perú. Mira, si hay algo que lamentablemente caracteriza a las instituciones policiales de América Latina en general, son unas vulnerabilidades, unas debilidades de carácter institucional. En primer lugar, siento que los sistemas jurídicos ah, tienen como una inamovilidad y ante una cantidad de cambios que tiene nuestro entorno, no solamente en América Latina, ni a nivel mundial, se requiere de sistemas jurídicos que sean más ágiles, donde se revisen los cuerpos legislativos, donde esas herramientas que pueden tener las instituciones policiales para poder actuar estén al día. Y sobre todo porque esto no solamente va a impactar en el enfrentamiento a los delincuentes, a las amenazas en general, sino que de alguna manera fortalece esa sensación que debe tener el funcionario público para poder actuar. Entonces, en líneas generales, los cuerpos policiales, para poder fortalecerlos en toda nuestra región, requerirían, primero, un recurso humano plenamente capacitado, actualizado en sus conocimientos, debidamente equipado. Lamentablemente vemos como hay veces los delincuentes están mucho mejor equipados que nuestros cuerpos policiales, donde tengamos funcionarios que quieran hacer carrera en las instituciones. Si hay algo que definitivamente tendríamos que reconocer es que quien opta por la carrera policial en nuestra región tiene una altísima dosis de vocación, pero necesita otros incentivos, o sea, becas escolares, facilidades de créditos de vivienda, pólizas de seguro, tanto a nivel de hospitalización, cirugía, maternidad, vida, de manera que ese funcionario cuando sale a enfrentar a un delincuente sabe que su familia en el peor de las situaciones no va a quedar desamparada. Pero adicionalmente lo que tú acabas de mencionar, que es importantísimo, que él sepa que puede actuar y que hay una legislación que lo ampara. Y cuando eso no está claro, cuando hay áreas grises o cuando la legislación ya sencillamente no es aplicable por cambios del entorno, pasan situaciones lamentables como la que acabas de mencionar. Ujú. Bueno, a nivel de la policía, básicamente aquí interna, pues se ve que eh, los sueldos son bajos, de manera que el policía
se ve obligado de pronto a recursearse, como dicen, ¿no? Lamentablemente esa es una modalidad de supervivencia ante los sueldos que no satisfacen sus comodidades o su tranquilidad familiar de pronto. También es algo público y notorio que faltan policías, ¿no? Por ejemplo, acá se acaba de decretar un estado de emergencia en un distrito que está dentro de Lima, que es San Juan del Urigancho, ¿no? Que ese distrito es más grande que un departamento, o sea, más grande que un estado, como se diría en Venezuela, ¿no? Sin embargo, como Lima creció así tan rápido, pues no se percataron de que hace tiempo debieron de haberlo nombrado ya estado, o sea, debería ser un departamento y no parte de Lima, ¿no? Entonces la jurisdicción pues se ve afectada porque faltan policías, ¿no? Y en pleno estado de emergencia pues se han cometido, por ejemplo, este asesinato que acabamos de mencionar a un delincuente y el policía encima ha sido apresado. Bueno, una serie de situaciones un tanto extrañas. Después también se dice, se comenta, se arguye que la formación ha bajado su calidad, ya no hay tanta calidad como se tenía anteriormente, ¿no? Es común ver, por ejemplo, policías gorditos, ¿no? Subidos de peso. Viene un choro, como se dice acá, ¿no? Un delincuente y es atléticamente más veloz, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con la formación de nuestros policías, ¿no? También tienen una manía con la cuestión esta del celular, ¿no? Están en servicio y están con el celular en la mano, ¿no? Una situación un tanto que se ve mal. Entonces, todo eso va sumando el descrédito del policía, ¿no? Entonces, hay poca identificación. También están mal equipados, ¿no? Porque viene un delincuente y tiene un arma con silenciador, ¿no? Por ejemplo, por mencionar algo nada más. O sea, son cosas que también afectan, ¿no? Y llega un momento en el cual tú haces una estadística o una encuesta y la gente no está conforme con su policía. O sea, no saca la cara por su policía. De alguna manera se agrede a sí mismo en la población. Bueno, eh, se dijo, se comenta también sobre un plan, así como hay el plan Bukele, ¿no? Bastante efectivo en Centroamérica, pues el plan Boluarte por la presidenta actual, ¿no? Pero hasta el momento de este plan de emergencia pues no conduce a nada, parece que todo más bien se está agravando, ¿no? En las últimas horas se están describiendo incluso unos conatos de bronca contra los delincuentes que provienen de otros países, ¿no? Que también es otra condición que por ahí se ha presentado ante una migración que por primera vez en su historia, pues hay que decirlo, ¿no? El Perú no estaba acostumbrado a recibir tantos migrantes, ¿no? Esto de acá es un colapso y quizás esa falta de costumbre también afecta. No como en Caracas, por ejemplo, en Caracas hace mucho tiempo que prácticamente Caracas es una ciudad de migrantes, ¿no? Y Venezuela en general, ¿no? Te vas por los llanos y encuentras por ahí judíos, árabes, de todo, ¿no? Mientras que acá te vas por la llanura de los Andes peruanos y lo que vas a encontrar es personas originarias, ¿no? Entonces ven un extranjero, excepto que sea un extranjero, pues que aporte, pues se van a sentir contentos. Y si pasa lo contrario, lógicamente no van a saber qué hacer, ¿no? Y si el Estado no está preparado para eso, mucho peor, ¿no? Pero ¿por qué cuando vemos, por ejemplo, un carabinero en Chile, un carabinero tiene que tener aproximadamente 1,80 m mínimo y no puede ser tan gordo, ¿no? Y difícil encontrar un carabinero gordo, ¿no? En cambio, te vas a Caracas y vas a encontrar en Caracas también gorditos, ¿eh? Fuera de forma. No, que es el béisbol, dicen. Le echan la culpa al béisbol, pero no. Entonces el choro, el delincuente, no practica béisbol, es atleta. ¿Qué podemos hacer al respecto, doctor Gerardo Gutiérrez? Y bienvenido, y gracias por participar. Señor Jorge, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Un saludo cordial a toda su audiencia. Realmente es un privilegio estar aquí con usted y sobre todo con esa persona que está al lado mío, Alfredo Cosa, que es una persona a quien aprecio muchísimo. Le digo algo. Realmente el tema de la policía en Latinoamérica se ha ido complicando en las últimas 2 o 3 décadas. Toda organización policial o militar o de orden de seguridad debe de tener 3 fundamentos o 3 pilares fundamentales, que es, digamos, la parte de escoger al hombre, la segunda parte es entrenar al hombre
Y la tercera parte es supervisar al hombre ya entrenado. Entonces, lo que usted dice es una realidad. Cuando vemos policías lamentablemente gorditos, no solamente gorditos, lo vemos bajitos, lo vemos a veces hasta muy delgados. ¿Y qué ocurre? Quizás la media requerida por muchos estudios nacionales, no avalados por la ONU, especifica que un país debería de tener 400 policías por cada 100.000 habitantes. Esa no es la realidad de Latinoamérica. La realidad de Latinoamérica está entre 250 280 policías por cada 100.000 habitantes, pero esos 280 policías por cada 100.000 habitantes, aparte que estamos por debajo de la meta establecida, pues, según diferentes estudios, vemos policías que cumplen funciones administrativas, vemos policías que se encuentran cumpliendo funciones de escolta, bien sea en personalidades o bien sea en negocios. Vemos policías que están cumpliendo funciones de custodios de recintos carcelarios, porque muchas comisarías se han convertido a raíz de tanta población penal y tanta insuficiencia por parte de recintos carcelarios, han colocado a las comisarías para ser parte de esta organización carcelaria. Entonces vemos a policías que son utilizados para cuidar presos. Vemos policías que no tienen herramientas, como bien lo dijo usted, como bien lo dijo Alfredo. Y vamos un poco a la parte técnica. Cuando no tenemos herramientas, estamos hablando que, por ejemplo, no, los funcionarios, es posible que su arma orgánica sea una pistola 9 milímetros, diferentes marcas, Glock, Beretta, cualquiera de ellas. Pero no solamente eso, es que los cargadores no están completamente llenos. Los pocos cartuchos que tengan están hasta 4 o 5 años de fabricación, que han pasado una serie de procesos de humedad y quizás cuando sean utilizados no sean efectivos. Los chalecos están vencidos. Entonces hay una serie de herramientas, más una serie de causas que están siendo ineficaces a la policía. No hay inversión en la policía, hay completamente de acuerdo con lo que dice Alfredo, que para ser policía hay que tener vocación, pero si no le damos las herramientas, si no le damos lo necesario, el entrenamiento, la educación, insistir en los valores éticos y morales, realmente estamos incapacitados ante la delincuencia. Es un hecho en América Latina que está ocurriendo. Lo ideal sería reorganizar la policía, dotar a la policía de diferentes herramientas, darles sus beneficios sociales, como bien lo describió Alfredo, estoy completamente de acuerdo, hacer una revisión del aspecto legal y, por supuesto, revisar todo el sistema judicial y, más que eso, yéndonos a yo siempre apunto a la parte de los valores, porque no hacemos nada por otro lado, aparte que hagamos esa inversión importante en los cuerpos policiales, hagamos una inversión importante en el proceso judicial, hagamos una inversión importante en el sistema penitenciario. Si no acabamos el problema de raíz, que son los valores de la familia, que son apoyados por la familia, por el colegio, por la educación, por los dogmas religiosos, vamos a teniendo una delincuencia alta en los diferentes países. En el caso de la política podemos apreciarla, por ejemplo, en el caso de Bukele, ¿no? Una política de seguridad que ha tenido efecto, pero no faltan los adversarios de esto, ¿no? Y que lo critican, incluso Amnistía Internacional y no sé, una serie de instituciones summa cum laude en lo que significa los derechos humanos, pero que ante la barbarie que significa la actitud delincuencial, prácticamente van en contra de una postura radical como la tiene Bukele en su gobierno. ¿Cómo se maneja eso en Venezuela? ¿Por qué Venezuela exporta, aparte de los profesionales que, gracias a Dios, pues han llegado, por ejemplo, acá a Perú y están aportando bastante? Lamentablemente también tenemos una exportación inusitada. Por primera vez en su historia hay un famoso tren de Aragua, ¿no?
que eso nace en Venezuela. ¿Qué es lo que está pasando ahí, doctor Alfredo Yuncosa? Ok, fíjate. Ah, yo diría que no solamente enfocarse en el tema del Tren de Aragua, y hiciste mención de algo muy interesante, que es el caso de Bukele, ¿ok? Tendríamos que, o sea, si tú me planteas si las estrategias de Bukele son necesarias, sí, definitivamente el nivel de inseguridad en que estaba El Salvador requería de una implementación de políticas que para algunos pudieran ser extremas, ¿ok? Y que realmente lo son. Eso no cabe duda, ¿ok? ¿Que era necesario? Sí, era necesario. Ahora, ¿que esa va a ser la solución a los problemas? No, esa no es la solución definitiva de los problemas. No es la solución de raíz del problema. Acuérdate que lamentablemente América Latina tiene un factor común que es uno de los detonantes de la delincuencia y del crimen organizado, que son las graves vulnerabilidades en cuanto a educación. Antes de pandemia, y son cifras del Banco Mundial, antes de pandemia, más del 50% de los niños que salían de educación primaria no sabían leer y escribir. Después de pandemia, eso subió a más del 60%. Entonces, tú estás creando una generación de jóvenes, de niños y jóvenes, con graves debilidades de educación y, en consecuencia, con graves debilidades para poder incorporarse al mercado laboral. Si tienes una situación con esas características, esos jóvenes tienden en algunas oportunidades a salir del país de origen, y eso no solamente en el caso de Venezuela, en el caso de Guatemala, Honduras y hasta hace poco El Salvador, de México. Habría que preguntarse por qué están migrando las personas, ¿ok? Y las personas están migrando porque la calidad de vida en sus países no es la que merecen, no es la que quieren, no es la que desean, por toda una serie de temas de falta de voluntad política que el programa no nos alcanzaría para hablar de cada uno de los países. En el caso específico del Tren de Aragua, es un grupo organizado, de crimen organizado, que nace en el país y que debido también a una situación económica muy particular que ha tenido Venezuela, buscó otros escenarios donde actuar. Lamentablemente, el delincuente venezolano, al igual que otros delincuentes, tiende a ser muy violento. Y te digo porque esto yo le hice seguimiento a varios países donde el delincuente venezolano iba llegando y las actuaciones eran muy violentas y las policías no estaban preparados a esos niveles de violencia. Y son, bueno, cantidad de casos que son públicos, que ustedes lo pueden ver en diferentes medios. Eso pasó en Perú, pasó en Ecuador, pasó en Chile, ¿ok? Quizá el impacto dentro de todo ha sido un poco menor, a pesar de que ha tenido impacto, ha sido un poco menor en Chile y Colombia porque sencillamente ahí hay unos cuerpos policiales que con todas sus debilidades son poco más preparados, han tenido una tradición de ser un poco más preparados, como tú mencionaste, el caso de los carabineros, el caso de, de la Policía Nacional de Colombia, o sea, hay gente con buena formación. Ahora, el origen de todos estos grupos delictivos, eh, yo creo firmemente que está basado en la falta de oportunidades de educación de nuestros jóvenes en la región. Si tú no les das educación de calidad a, 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 la, a los jóvenes y a los niños de América Latina, el tema de la delincuencia no va a parar. Que llega un momento en que se desborda y tienes que aplicar medidas represivas, sí, es verdad, ¿ok? Porque llega un momento que el costo de vida para el ciudadano honesto, trabajador y la ciudadanía en general, ese costo es insoportable. Pero cuidado, o sea, con un tema represivo nada más no vas a solucionar el problema. Vas a tener una solución puntual, ¿ok? Es una enfermedad que va mucho más allá. Podrás tomarte un medicamento para que te quite el dolor de cabeza, un analgésico para que no te sientas mal puntualmente, pero eso no te está resolviendo la enfermedad de raíz. Entonces yo pienso que sí, definitivamente tenemos que cada uno de nuestros países empezar a revisar, ya es una deuda que tiene tiempo, pero deberíamos empezar a revisar cuáles son los planes sociales efectivos que podemos implementar en nuestros países. Eso por un lado. Y por el otro, eh, aunque América Latina nos une muchísimos temas de carácter cultural, el idioma, las costumbres, etcétera, etcétera, lamentablemente no hemos visto un trabajo
cohesionado, un trabajo alineado desde el punto de vista legal y policial en nuestros países. Tenemos más trabas que facilidades para compartir información, por ejemplo. ¿Okay? Y en eso el crimen organizado ha avasallado a todas las instituciones de nuestra región, porque el crimen organizado no conoce de fronteras, no conoce de soberanía, no conoce de ciertos procesos demagógicos que tenemos en nuestra región y que no nos permite acercarnos más y trabajar de manera más coordinada. Ujú. De alguna manera están más organizados que nosotros, bueno, los que estamos de parte de la ley, ¿no? De la justicia. Bueno, esto es parte, repito, de la paradoja actual de América Latina en general, donde Venezuela no es la excepción, sino más bien es el punto de partida. Aunque lo queramos negar, pues el sol no se puede tapar con un dedo, como dicen, ¿no? Eh, Vamos a preguntarle al doctor Gerardo Gutiérrez Lanz, a propósito de su experiencia, por ejemplo, en especialización en conducción de vehículos de defensa y evasiva allá en SWAT, Colombia. ¿Es verdad que hay una diferencia entre Colombia y Venezuela? Pues, ha tenido también entrenamiento de Ranger con un grupo militar de Estados Unidos. ¿Qué significa balacera de reacción? Y si se nota o no la diferencia entre Venezuela y Colombia, ¿están mejor ellos? Mire, sí, realmente, o sea, la diferencia de Colombia con Venezuela o con muchos países de la región, que Colombia ha tenido una experiencia bastante larga de enfrentamiento por el narcotráfico y las guerrillas. Eso ha hecho que el personal policial y militar se entrenen con diferentes fuerzas militares de diferentes países y sobre todo que tengan la experiencia del enfrentamiento de saber qué hacer. Nuestros policías en Venezuela tienen una alta experiencia de calle, pero sobre todo en las ciudades principales. Es muy distinto un policía de una ciudad como Caracas que un policía de una población en el interior del país donde la delincuencia quizás no es tan avasallante. Entonces, definitivamente, esa experiencia, sin ánimos de desestimar nuestras fuerzas policiales o militares, tiene una desventaja con respecto a Colombia con relación a los diferentes sucesos de enfrentamiento o hechos violentos que ha tenido Colombia en los últimos 50 años. Ujú. Y lo que mencionábamos, balacera de reacción, ¿en qué consiste? Si nos puede explicar, por favor. ¿Cómo no? Todos los policías de fuerzas especiales entrenamos en base a la reacción. El entrenamiento normal de un policía o el tradicional de la policía es dispararle un blanco. Eso uno puede comenzar ahí. Nosotros trabajamos con memoria muscular, por decirlo de alguna manera. Le voy a poner un ejemplo muy típico. Cuando usted va a entrar para una habitación que está oscura, usted en el trasladarse a esa habitación, usted no va pensando que va a estirar su mano diestra de manera que su dedo índice toque el botón, ejerce una presión y se convierta esa acción en un cambio de luz. No, usted entra directamente y enciende la luz sin pensarlo. Nosotros hacemos eso. Nosotros entrenamos y eso es mucho entrenamiento, muchos disparos en seco, en vivo, de manera que cuando tenemos un enfrentamiento o nos encontramos una balacera, como usted lo llama, automáticamente sabemos cómo responder instintivamente. No pensamos, no perdemos el tiempo diciendo voy a sacar mi arma para disparar, no. Sencillamente es un efecto o un reflejo automático que cuando me veo en una situación de peligro, automáticamente mi mano diestra se dirige hacia el armamento, se desenfunda y emite un disparo de forma horizontal hacia el blanco querido. Este es un tema de entrenamiento constante y que se hace y se hace en diferentes modalidades, de pie, sentado, agachado. Nosotros entrenamos con vehículos motocicleta, vehículos en movimiento, y esto es lo que se refiere a todo esto. Bien, bien. Bueno, de la práctica a la teoría, hemos tenido en aquellos tiempos, porque esto lo registra en el año 96, y este curso pues ha sido en vivo, como se diría, ¿no?
Pero últimamente las capacitaciones que están recibiendo nuestros policías son virtuales. ¿Qué opinan ustedes sobre esas capacitaciones, no? Tienen cursos en Estados Unidos, tienen en no sé dónde, y resulta que cuando te vas a revisar si efectivamente el policía estuvo allí, no, simplemente todo fue virtual. Quizás por ahí podría haber una diferencia en torno a lo que antes era la capacitación. ¿Qué nos puede decir el doctor Alfredo Yuncosa? Y a propósito de esto, ¿no? También la lucha contra el crimen organizado transnacional, ¿no? Y las redes ilícitas en las Américas, que es un curso que ha recibido el doctor Alfredo Yuncosa en el 2015. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Porque ya hay una situación también que se maneja desde un computador, ¿no? Y a través de ellos, pues se logran objetivos increíbles por parte de los que se dedican a los grandes robos, las grandes intervenciones en lugares que ni siquiera están presentes físicamente. Entonces, toda esta información ya ha revolucionado los tiempos, ha cambiado y la preparación tiene que ser de ambas formas. Pero a veces hay una exageración en torno a lo que significa la parte física, porque lo ves al policía y el policía no tiene explicaciones válidas. Por último, no se conocen ni las leyes, ¿no? Un policía al intervenir tiene que saber qué código está aplicando dentro de la ley, ¿no? Y le pregunta si el hombre está tartamudeando. O sea, ese también me parece que es un factor que deja mucho que desear, ¿no? En nuestras policías en general. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor Alfredo Yuncosa? Bueno, me hiciste una pregunta como para 10 programas, ¿no? Pero, ok, muy brevemente, sobre el tema de utilización de herramientas virtuales, yo creo que definitivamente allí tienen que haber una serie de facilidades tecnológicas que agreguen valor, porque si no, no los estarían utilizando. Yo lo que me atrevo a decir es que ese entrenamiento debe formar parte, debe ser un elemento más dentro de una serie de contenidos que deba aplicar el funcionario público, ¿ok? No debería considerarse como que únicamente con un entrenamiento digital o virtual va a ser suficiente, definitivamente no. Y ahí estoy seguro que Gerardo tiene mucha más experiencia que yo en campo porque lo mencionó recientemente sobre actividades que se realizan y que estoy seguro deberían formar parte del entrenamiento integral de un funcionario público. En cuanto a lo que me dices de crimen organizado, mira, es un tema bastante complejo de la región. Cuando, si bien es cierto, en el 2015 tuve esa capacitación en Washington, luego hemos mantenido seguimiento a todo el desarrollo del crimen organizado en la región. Lo decía hace minutos, el crimen organizado no conoce de fronteras, no conoce de soberanías, establece alianzas de una manera muy eficiente, manejan el crimen organizado como una empresa, tiene muchísimo dinero. Se cometió el error hace muchos años en pensar de que un delincuente que estaba en crimen organizado era alguien poco inteligente y eso no es así. El ser delincuente no necesariamente me hace una persona que escasa de inteligencia. Tenemos muchísimos ejemplos en la región donde se han capturado, se han analizado, se han estudiado líderes negativos, líderes criminales que demuestran una altísima capacidad de organización, de liderazgo. Ahora, que es con fines macabros, que es con fines perversos, sí, totalmente. Otro de las situaciones que debemos analizar es que los diferentes grupos de crimen organizado en diferentes países han logrado converger, han logrado lograr alianzas, han logrado negociar. Este, y entre esos ejemplos está la migración, el mismo tráfico de drogas, tráfico de armas, donde un grupo delictivo, por ejemplo, lleva un cargamento de cocaína desde Colombia, Ecuador o Perú o Bolivia y lo lleva hasta Venezuela, luego allí lo toma otro grupo que están previamente alineados y se encarga de montar esto en barcos, aviones, etcétera, y lo trasladan a México o a República Dominicana o cualquiera de los países de destino o de escala y otro grupo recibe allí esa carga y luego intentan introducir todo esto a lo que es Estados Unidos y Europa, que lamentablemente son los grandes mercados, ¿no?
Entonces ahí vemos todo cómo existe toda una cadena logística donde han ido haciendo consideraciones de transporte, de recurso humano, de recurso tecnológico. Yo recuerdo que cuando empezaron a salir los drones, o por lo menos que eran de uso público, inmediatamente surgieron dos casos en la frontera de entre México y Estados Unidos. Un dron se cayó porque iba sobrecargado de cocaína, ya estaban empezando a hacer los primeros ensayos. Entonces, no debemos subestimar al crimen organizado, no debemos mantener ese esquema de pensar de que el crimen organizado ni son nada más la famosa figura del Capone, ni es nada más aquellas personas sin preparación y sin capacidad de organización. Tú lo decías ahorita, yo no creo que el crimen organizado esté más organizado que las fuerzas policiales o los que estamos de este lado de la justicia, por decirlo de alguna manera, sino que sencillamente se ha subestimado. Y hay algo que ellos han explotado que no lo hemos mencionado hasta ahora, que y que tiene que ver con lo que hablaba ahorita Gerardo de tema de valores, de principio, de ética, de moral, y son los altísimos niveles de corrupción que tenemos en nuestra región. No lo digo yo, es cuestión de revisar los informes que año tras año genera un organismo reconocido internacionalmente como es Transparencia Internacional. Veamos los indicadores, veamos cuáles son las cifras que tenemos en nuestra región, salvo excepciones, son extremadamente altas. Y la corrupción definitivamente carcome todo tipo de instituciones, públicas y privadas. Ujú. Y a propósito de corrupción pública y privada, hay alguien que dice por ahí que los políticos se vieron asediados por la justicia, ¿no? Por la ley, y entonces se les prendió el foquito y crearon los partidos políticos. Ahora los partidos políticos persiguen a los que antes los perseguían a ellos, ¿no? ¿Qué opinan sobre eso? Esa figura que es un poco entre la anécdota y la realidad. ¿Hasta qué punto afecta, por ejemplo, el estado normal de un país, sea Venezuela o cualquiera, ¿no? ¿Qué dice el doctor Gerardo Gutiérrez? Mira, yo pienso que quisiera aclarar que soy totalmente apolítico, no debuto ante ningún partido de país, pero definitivamente los partidos deberían estar hechos no para poner barreras, sino para dar soluciones. Los políticos deberían de ser útiles a la sociedad. Te pongo ejemplos, ahí sucede quizás en Latinoamérica, un ejemplo muy básico. Hay personas que se dedican a la política en estos países de Latinoamérica, en mi país, que son día tras día usted los ve que participan en diferentes contiendas políticas de diferentes niveles y pierden, por decirlo de alguna manera, no son electos. En un país donde debería funcionar la política normal, esta persona útil se devuelve a su labor anterior y bueno, sencillamente acepta que no, que no pudo ganar. Entonces, tenemos una serie repetida de personajes políticos que uno tras otro están llevando o queriendo llevar en la política. No le dan paso a las mentes jóvenes, a las personas educadas. No entienden que el contexto del país, realidad, ha cambiado en los últimos 20, 30 años en cualquier parte de Latinoamérica, no solamente en mi país. Y eso ha creado muchísimas barreras. Entonces, el político tradicional, estoy hablando, lo veo en mi país con mucha responsabilidad, en vez de colocar o dar una pista libre para escuchar, orientar, entablar ideas con los diferentes niveles de la sociedad o personeros de la sociedad, mantienen un pensamiento ortodoxo de rivalidad, de luchar contra el otro, de mantenerse en el poder. Y eso es lo que nos ha afectado como latinoamericanos, porque no abordamos las diferentes realidades
que eso nos presenta en nuestros países latinoamericanos, siendo la seguridad un punto grave. Yo realmente cuando veo yo soy de los que pienso que los dirigentes políticos, cuando van a tomar el tema de la seguridad, deberían de rodearse de expertos en seguridad, con mucha experiencia. Este, mm, Soy de lo que no estoy de acuerdo en que una persona, por haber trabajado en un cargo por poco tiempo, ya se considere una persona que va a saber manejar el tema de la seguridad, entendiendo que el tema de la seguridad es un tema complejo. Ya estamos a un nivel complejo, tiene diferentes aristas, necesita obligatoriamente rodearse de varias disciplinas, de profesionales multidisciplinarios para abordar el tema de la inseguridad en Latinoamérica. Entonces, el político, ¿qué debe haber? ¿Qué debe de hacer el político? Abrir esos caminos para estos diferentes profesionales, entender que es un problema complejo, transcomplejo y que requiere múltiples visiones para poder acabar con la inseguridad. No es solamente abordar el enfrentamiento, hay que, insisto, con el tema moral, con el tema de los valores, con el tema ético, que son las raíces de todo este problema. Ujú. En el caso de lo que se plantea en América Latina ya a nivel de los políticos es que hay algunos que tienen una bandera identificada con ideas radicales, ¿no? Ya sea de extrema derecha o de extrema izquierda, ¿no? Y hay un contrapunteo de situaciones ahí. Pero más allá del contrapunteo, la seguridad creo que debe ser una política a seguir, esté quien esté en el poder, ¿no? Ya sea de izquierda o derecha, eso no debe variar. Sin embargo, cuando uno, bueno, por ejemplo, está detrás de la libertad de expresión, de la democracia y no sé qué más, llegas a Chile a poco tiempo de haber salido Pinochet y, y le dices al taxista, hermano, deben estar ustedes contentos porque ya son libres, ¿no? Se acabó la dictadura. Y el taxista frena y te dice, mire señor, aquí mi general Pinochet, y te da una lección de todas las cosas positivas que dentro de la dictadura, ¿no? Porque hay que ver también lo que significa el hecho de ser rígido, ¿no? Por ejemplo, ante esas malas conductas de los latinos, ¿no? Que hacen lo que les da la gana, que no respetan semáforos, que no sé qué más. Bueno, el taxista explica que todo eso con mano suave jamás se hubiese logrado. Con mano dura se logró y no lo vamos a dejar, aunque hayan vuelto los vagos, decían ellos, ¿no? Volvieron los pelucones, los vagos, los comunistas. Bueno, ese tipo de respuestas a veces quedan en el hombre de a pie, en el hombre del taxi, ¿no? En el taxista de condición humilde, grabado más que incluso las grandes peroratas, los grandes discursos que al final no te resuelven nada, simplemente te tienen en un callejón sin salida, con delincuencia a cada instante, donde el taxista por último no puede ni trabajar como debe ser, hasta los matan tranquilamente. ¿Qué podemos opinar al respecto, doctor Alfredo Yuncosa? ¿Es de verdad que deberíamos de tener una línea pues, al margen de las extremas izquierdas o las extremas derechas que tenga que ver más con los valores, con la verdadera seguridad que requiere el ciudadano? Pero parece que nos extraviamos en el discurso, ¿no? Y la gente se queda aplaudiendo al que está en el balcón, y cuando la realidad carcome nuestra existencia. ¿Qué podemos decir al respecto, doctor Alfredo Yuncosa? Yo pienso que, entre otras cosas, en América Latina en general debemos eh, empezar a inculcar en el ciudadano la importancia de los valores, ¿ok? De los valores ciudadanos, de los valores éticos, de la moral. ¿Por qué empiezo por allí? Bueno, muy sencillo, porque el que lidera, un líder, en este caso un líder político, pero pudiera ser empresarial, un líder de seguridad, una de sus primeras responsabilidades es ser un modelo, ser un ejemplo a seguir. Y lamentablemente en América Latina muchas veces
eso se subestima. ¿Ok? Adicionalmente a eso, sí, creo que todavía muy tristemente en América Latina seguimos con políticos que exitosamente siguen adelante. ¿Por qué? Porque manejan el esquema de pan y circo, ¿no? Ok, te doy ciertas facilidades, un populismo muy fuerte, muy arraigado, te divierto de cierta manera, te doy ciertas ayudas, pero al final no te estoy dando calidad de vida, no te estoy dando, inclusive, Jorge, lo que podríamos decir que son elementos básicos de una pirámide de Maslow, que te dice que el ser humano necesita educación, necesita alimentación, necesita vivienda y necesita eh, atención médica. ¿Ok? Eso no lo tenemos de una manera sólida, permanente, de calidad en líneas generales en América Latina. Pueden haber excepciones por país, ok, pero en líneas generales no lo tenemos. Y el ciudadano tiene que educarse o debe ser educado en entender de que los que están en un momento dado en un cargo público son servidores públicos. La palabra lo dice, están para servir al público, para servir a los ciudadanos. Oye, que ellos deben tener una compensación económica, que sí, por supuesto, pero es que me atrevo a decir, o sea, levanté la mano cuántos políticos en nuestros países en general, hay sus honradas excepciones, por supuesto, pero cuántos no buscan llegar a un cargo político sencillamente para obtener poder y que ese poder se traduzca en obtener beneficios económicos. La historia de América Latina está llena de presidentes de diferentes países que después que pasan por el cargo terminan detenidos, presos, con acciones judiciales por temas de corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, eh, Jorge, nos das unas preguntas bien picantes porque son bien de respuestas bastante amplias y muy complejas, ¿no? Ujú, Pero en líneas generales, y hay algo que tú acabas de mencionar, que mencionaste antes de hacer la pregunta que me parece que es clave. Las políticas, entre ellas las políticas de seguridad, deberían ser políticas de Estado, no políticas de gobierno. Y eso es lo que permite de que haya una continuidad. Inclusive eso es lo que permite que en un momento haya mayor eficiencia. Eso es lo que permite que el funcionario público honesto, trabajador, preparado, sepa que él tiene la posibilidad de continuar con su trabajo independientemente del presidente que esté colocado allí. Y que no va a pasar lo que muchas veces sucede cuando hay cambios de gobierno, que es que despiden a todos los trabajadores del partido perdedor y meten entonces a los del partido ganador, donde se subestima o no se trabaja en base a la meritocracia, al conocimiento, a la experiencia que tiene ese funcionario, que puede estar en tribunales, que puede estar en cárceles, que puede estar en cuerpos policiales, militares, o sencillamente en entidades o organizaciones no gubernamentales. Entonces, si nos damos cuenta, es todo un tejido de cosas que, que impactan negativamente no solamente a la eficiencia de la seguridad, sino a la calidad de vida del ciudadano. ujú. Bien, ya para ir cerrando, no podemos dejar de mencionar un poco ya la parte que nos toca a lo lejos, algunos dicen, pero creemos que es muy cercano, ¿no? Por ejemplo, eh, la tragedia que ha habido recientemente en Acapulco, natural, ¿no? Por el huracán Otis, eh, la falta de alerta respecto a lo que podría haber sido una mejor asistencia a la gente que está damnificada y los muertos, heridos, desaparecidos, que el gobierno de México no informa hasta el momento, dejando mucho que desear. En el caso de las guerras que están circundando nuestro planeta, ¿no? Por ejemplo, la intervención de Israel en la Franja de Gaza y la absurda presencia estos terroristas del Hamas que iniciaron todo este pleito, ¿no? Y propagando prácticamente una guerra de magnitudes bastante dolorosas. Eh, en el caso de Rusia con Ucrania sucede algo similar. La identificación de Venezuela hacia el mundo pues indica que hay que condenar a los judíos y no sé qué más.
¿Cómo hace un venezolano que no profesa de repente estrictamente esa religión, o quizás sí, para entender a los que lo representan, ¿no? A nivel del gobierno, con posturas bastante traídas de los cabellos, creemos, ¿no? En tiempos actuales donde debemos de abogar por la paz, por la tranquilidad y no por la guerra, ¿no? ¿Qué nos puede decir el doctor Gerardo Gutiérrez Lanz? Jorge, realmente una pregunta, mira, Jorge, tú lo dijiste, que a pesar de que los diferentes gobiernos quizás asumen una posición radical a favor de uno o a favor de otro, yo creo que entra el sentido común y la mayoría, en nuestro caso, los venezolanos, están a favor de la paz. No comparten, evidentemente, no comparten quizás los comunicados del Estado cuando se asoman o apoyan un lado en específico. ¿Cómo hacemos? Mira, yo sinceramente, en mi caso particular, me mantengo incómodo, no emito ninguna opinión. Muy por dentro no estoy de acuerdo con lo que está pasando, ni de un lado ni de otro. Soy fiel creyente de la comunicación. Yo duré mucho tiempo en la policía y mi labor dentro de la policía fue siempre operativa, en una policía de seguridad de Estado. Trabajé en dos áreas, el área de investigación y el área de intervención. Y en ambas áreas, la operatividad era muy alta, 100%. He trabajado en frontera, a nivel urbano, a nivel rural. Y hoy en día aprendí una cosa, aprendí algo y lo estoy desarrollando con la filosofía. Es que la violencia no nos llega a nada. Aquí hay un tema evidentemente mucho más complejo, en el caso de Israel y Palestina, un tema religioso, un tema de una data de más de casi 2000, 3000 años, pero no comulgo quizás con los comentarios o con las posiciones gubernamentales de mi país. Me mantengo incómodo, es una posición mía muy particular, no estoy de acuerdo totalmente con lo que está pasando y esta posición, por lo que he visto, es la posición mayoritaria de nosotros los venezolanos, efectivamente. Ujú. Bien, vamos a pedirle al doctor Alfredo Yuncosa, que tiene un máster internacional en paz, seguridad y defensa. Su opinión debe ser contundente. ¿Usted qué opina al respecto, doctor Alfredo Yuncosa? Su micrófono, por favor. Lamentablemente, creo que gran parte ya lo dijo Gerardo. Hay que buscar nuevas salidas. Si los esquemas tradicionales de abordar problemas no nos funcionan, y esto aplica para todo el sector público, privado, corporativo, etcétera, si venimos aplicando la misma función y las mismas soluciones entre comillas, a problemas importantes que nos afectan, y esas soluciones no funcionan, tenemos que irnos a otros esquemas. Definitivamente, lo que está pasando es muy lamentable en el caso de Israel y Palestina. Es muy lamentable lo que pasa también en Ucrania y Rusia. ¿Ok? Creo que definitivamente eh, la diplomacia de las bombas o la diplomacia de la violencia podrá resolver en algunos casos de manera muy puntual y por un periodo de tiempo muy corto ciertas situaciones, podrá alimentar el ego y los bolsillos de ciertos interesados, pero el problema de fondo no se ha resuelto. Entonces, si en el caso más sangriento, si se quiere ver de alguna manera, de lado y lado, en este caso de Gaza y Palestina, lo que se ha venido aplicando a través de los años no ha funcionado, yo creo que es momento en que la comunidad internacional incluso evalúe otras maneras de negociación. Esto tiene que pasar en algún momento o va a llegar a un proceso de negociación, a un proceso de evaluar nuevas opciones de solución, porque definitivamente la historia lo dice. O sea, todos estos conflictos bélicos en algún momento terminan
los que toman las decisiones, que son los que están arriba, no son los que ponen la sangre. La sangre la ponen son los jóvenes, son los pueblos, los soldados, ¿ok? Los que tienen esa intervención práctica o operativa en terreno. Y que lamentablemente es muy triste ver, yo siento el mismo pesar que muera un soldado, que mueran civiles, que mueran niños, porque al final son herramientas dentro de un juego sociopolítico mucho mayor y que a veces se pierde el alcance de lo que nosotros como simples mortales vemos. ¿Ok? Pero sí, para concluir, creo que definitivamente hay que buscar nuevos esquemas de negociación y nuevas alternativas que permitan que este tipo de situaciones no se repitan. Bien, bueno, hemos llegado al final. Simplemente los esperamos en Buenos Aires el día 22 de noviembre. Y si desean venir a Lima, pues la quincena de diciembre. Son bienvenidos por nuestra Fundación Universidad Hispana. No sé si el doctor Gerardo Gutiérrez Lance estuvo por aquí. Ya sus palabras finales, doctor, y gracias por participar. No, realmente no he tenido el privilegio de ir a Perú, no. Ajá. Sí. Bien, igual en cualquier momento lo esperamos. Entonces, el doctor Ahora, Alfredo Yuncosa sí anduvo por aquí y nos comentaba que incluso conoció un poco Palacio de Gobierno, ¿no? Será motivo en cualquier momento de tenerlo nuevamente, doctor Alfredo Yuncosa. Su Será un despedida. gusto, será un placer, claro que sí. Ya, muy agradecidos entonces. Nos despedimos. Recuerden, la cita es por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por Canal 11 en la ciudad de Huancayo, la red, y a nivel internacional por Virtual Televisión. Como diría Gandhi, la alegría está en la lucha, en el esfuerzo, en el sufrimiento que supone la lucha, y no en la victoria misma. Hay gente que cree que en la victoria está la alegría. No, hay que seguir luchando. Esa es la verdadera alegría. Mucha fuerza a Venezuela. Gracias, doctor Gerardo Gutiérrez. Gracias, doctor Alfredo Yuncosa. Hasta la próxima. a la próxima. Buen día, hasta luego. Grupo Ortiz te ofrece en un solo lugar todo lo que tú quieres encontrar. Consorcio Computelectronic Plaza SAC, donde encontrarás de todo para tu computadora, laptop, tablets, además venta y accesorios para celulares. Gimnasio Fitness Planet SAC, con máquinas modernas de última generación para mantenerte en forma. Baño Sauna Spa Aruba SAC, contamos con cámaras secas, cámaras de vapor, duchas españolas y más. Tu cuerpo y mente merecen relajarse. Cancha sintética Las Terrazas de Ortiz SRL, para que practiques tu deporte favorito. Atención las 24 horas. Grupo Ortiz, te esperamos en la avenida Nicolás Ayón 15498 AT. Grupo Ortiz.
Porque ahora ya no existen fronteras y gracias a la tecnología podemos estar más cerca. Y para ello tenemos una nueva alternativa televisiva, Directo a tu CPU, con el periodista Jorge Carrión. Un programa especial con invitados internacionales desde todos los rincones del mundo. Ahora en las pantallas de Telestar Televisión, Canal 3 Lima, Supercable. No se lo pierda. Directo a tu CPU. Estoy enamorada de mi país, enamorada, estoy enamorada de este lugar. Diario del Aire, donde la noticia eres tú. Une con sabores y colores a la gran familia peruana, compartiendo el acontecer nacional en forma amena y veraz. Hagamos esfuerzos con la frente en alto para que la región andina sea una y próspera. Costa, sierra, selva y el grandioso Mar de Grau. Es mi patria bendita. En el aire, la vitrina cibernética más auténtica del sagrado suelo que nos vio nacer, con hechos que harán historia y el más espectacular desfile de estrellas, siempre con la roja y blanca en el pecho. Por eso, cuenta conmigo, Perú.